noches a todos y a todas. Para mí un gran honor presidir este panel de 3 maestros excelentes académicos y sobre todo en un tema tan importante como es la verdad, tanto en el derecho como en el proceso judicial. Quisiera empezar con una frase de Immanuel Kant cuando dijo que la ciencia marcaba los límites de la razón. Si la traspolamos al derecho, al proceso judicial, podríamos decir que el proceso judicial demarca los límites del poder del Estado en la administración de justicia. Frente a eso vamos a debatir cuáles son esos límites que el Estado tiene en torno a las garantías del individuo al momento de buscar o de perseguir la búsqueda de la verdad. Y quisiera empezar con quien es referente del derecho procesal tanto en nuestra institución como en el mundo, el doctor Carlos Colmenares, quien dará un pequeño contexto sobre el problema jurídico que vamos a analizar. Doctor Carlos. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos. Simplemente quiero hacer el siguiente referente y quiero que tomemos unos íconos. El primero, 1218, importantísimo, que tiene que ver con, sobre todo en Europa, pero en la experiencia por América. 1492, como ícono Cristóbal Colón, para que lo ubiquen ustedes. 1789, Revolución Francesa. 1810 a 1819, Patria Boba. Sencillamente, para hacer referencia, el año pasado, 2018, cumplió 800 años la Universidad de Salamanca. Como para que ustedes tengan más o menos un contexto, porque muchas veces, con todo respeto, nos salimos de Cúcuta mentalmente pensando, de los quiero llevar a ustedes. Y ese puente ideológico que se ha logrado hoy en día entre América y Europa, lo que concierne por lo menos a lo que es el proceso o a la justicia, en gran parte lo hemos conseguido con un maestro que es un representante, sobre todo con una calidad humana y una dimensión elostencia, lo que ustedes no se imaginan siquiera, que es Lorenzo Bujosa Bael, director del doctorado en la Universidad de Salamanca y director para América Latina de la Fundación de la Universidad de Salamanca, en la cual permite que muchos de esta universidad, o por lo menos de Colombia, puedan ir a intercambiar con esta universidad que tiene más de 800 años de existencia. Hay un trinomio que es necesario tomarlo hoy, que es hecho, derecho y prueba. Ninguna sociedad se resiste a los conflictos y el instrumento por excelencia para dirimir los conflictos es el proceso, pero no tiene como fin la verdad. Entre uno de los fines está dirimir controversias. La verdad solo llega al proceso a través de las pruebas y cumple un papel epistemológico. A veces nacen mitos y actualmente, sobre todo en toda América Latina, nació un proceso en materia penal, donde hay unos postulados como la presunción de inocencia, y nunca olviden que lo que se debate en los pruebas son hechos y que las pruebas son instrumentos para verificar los hechos. Yo siempre afirmo en todas partes que los jueces no investigan, los jueces verifican. Pero el actual instrumento o proceso, que es conocido con el nombre de abreviado, es un nuevo instrumento donde no tiene presencia la prueba. Entonces quisiera abrir con una persona que es un referente iberoamericano como es Lorenzo Bujosa, para que nos hable del nuevo proceso sin prueba, si es de pronto una afirmación que no corresponde a una realidad o es una nueva corriente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, querido Carlos. Yo me siento un idiomista, me siento en casa. Yo tengo las ventajas de venir de España y ser consentido por eso, y tengo las ventajas de ser un idiomista. Creo que soy un hombre completo cuando vengo aquí a Cúcuta y me siento cucuteño, es verdad, lo que decía la doctora. Me siento así, lo agradezco, doctorado. Y agradezco, estamos entre amigos, los muchachos que he visto crecer en estos años, que ya se han convertido en profesores, entre personas que son efectivamente referentes latinoamericanos del derecho y que hemos conseguido una amistad
irrompible, una amistad sólida, una fraternidad en definitiva, y a eso se deben las palabras afectuosas de mi querido hermano Carlos Colmenares. Yo en Colombia, cuando estoy en Colombia, me dice que se me cambia la cara, que me pongo neta felicidad por estar en este hermoso país acogedor. Y es un privilegio estar aquí hablando de temas que me parecen básicos e importantes, como es el de la prueba. Tema que es central en el derecho procesal, hasta el punto de que incluso está logrando cierta autonomía, porque ustedes han oído hablar del derecho probatorio como una materia incluso algo separada del derecho procesal. Ya no es así, pero a efectos pedagógicos a veces creo que tiene entidad suficiente para que sea así, pero hay que contextualizarlo, como empezaba a explicarlo el profesor Colmenares. Porque se da la paradoja de que ese punto central que decimos la prueba para el derecho en general y para el derecho procesal es fundamental, pero hay ciertos contextos, y el monitorio, el cual es uno de los máximos especialistas mundiales, el profesor Colmenares, es un claro ejemplo de relativización. Entonces, me encanta que el profesor Colmenares haya empezado con esa idea provocadora en un escenario en el que vamos a hablar de verdad y proceso, hablando de que hay casos, y les diré que en España, yo en Colombia no sé cómo están las estadísticas, pero en España ha habido años que la mitad, el 50% de procesos civiles se han ventilado por un proceso monitorio. Yo sé que hay aquí alumnos que saben lo que es el monitorio, pero probablemente hay otros que tengan menos idea. En el monitorio simplemente, en el monitorio colombiano y alemán, menos todavía, porque no son monitorios documentales, son monitorios puros en el que uno simplemente va y dice, este señor me debe dinero, el órgano jurisdiccional se fía y reclama el dinero sin necesidad de prueba ninguna. En España no fuimos tan atrevidos, necesitábamos un documento que es un principio de prueba, ahí ya empezamos a acercarnos al tema de prueba, pero que no se acerca a la verdad. Si acaso ahí podríamos hablar de verosimilitud, es decir, el contrato que se nos presenta, pues parece que sí, que aquí dice que el fulanito de tal es deudor, pues sí, lo parece, entonces reclamemos y a partir de ahí tomamos las consecuencias que corresponda, si paga, si calla, si opone razones, etc. Pero en estos procesos, y digo, en estos años pasados, el 50% de procesos civiles han ido por esa vía. O sea, procesos que en realidad sin verdadera prueba. En el proceso penal, pues ocurre no 3/4 de lo mismo, pero casi, porque lo que en Colombia y en Latinoamérica se llama en general procedimientos abreviados, en España utilizamos más el nombre penal. Si ustedes estudian derecho comparado y ven el proceso abreviado en España, no se confundan, es en realidad otra cosa. Es un procedimiento simplemente para una cuantía menor, pero no significa lo mismo. No necesariamente se parte de que el acusado se conforma o acuerda, dice que sí ante la acusación. Digo se conforma porque es la palabra que utilizamos en España. Hablamos de conformidad, las conformidades en las que simplemente ante la acusación del fiscal, hay pluralidad de acusaciones, de la acusación particular, etc., se plantea ante el acusado y el acusado puede decir, sí, yo acepto la pena sin más. El juez, si ve que no hay problemas de consentimiento, si ve que no hay problemas en cuanto a la petición de la pena con respecto a la legalidad del Código Penal o de la norma penal que sea aplicable, lo firma la sentencia sin más. De nuevo, procesos penales sin prueba. Entonces, la prueba, por supuesto que es importante. La verdad, para juzgar, pues intuitivamente es básica, ¿no? Pero contextualicemos y veamos que el sistema, en realidad, porque tal vez no puede acoger
todos los casos que ha previsto, por un lado, eso penal es un ejemplo yo creo que muy ilustrativo de que los códigos penales se han expandido en todo el mundo, en Colombia, en España, un poco demagógicamente se sancionan cada vez más conductas, pero luego el sistema no puede acoger todas las conductas que ha previsto y tiene que prever estas vías rápidas de terminación en las que decimos, o el legislador dice, pues olvidémonos del actor. Si el acusado acepta la pena, no nos importa la pena. Es una forma provocadora de empezar, provocativa, pero bueno, yo creo que es realista. Doctor Lora, el doctor Carlos y Lorenzo han tratado el tema, hace todo el doctor Carlos lo dijo expresamente. El fin del proceso no es encontrar la verdad. Y tenemos, por ejemplo, doctor Lorenzo, Ronald, para vos, ¿cuál es el fin del proceso? Y si es importante hacernos esta pregunta para el resumen probatorio. Bien, bueno, buenas noches a todos. En primer lugar quiero ser absolutamente honesto, me siento un tanto incómodo y avergonzado de estar acá. Estoy al lado de dos autoridades de influencia iberoamericana y mundial sobre derecho probatorio. A un lado tengo al presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que sin lugar a dudas es el instituto más influyente en las reformas iberoamericanas, los códigos modelos los debemos a ellos. Y en otro lado tengo al presidente del capítulo norte de Santander del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que sin lugar a dudas es uno de los capítulos más influyentes. A mí me invitaron, y pues bueno, con absoluta humildad, hablaré de unas ideas y conversar sobre el tema. Previo a la pregunta, quisiera hacer un comentario sobre esa expresión: ¿es posible un proceso sin pruebas? La expresión es absolutamente sugerente. Y la doctora Débora, cuando hacía la presentación, decía un poco que estaba revolucionando el derecho probatorio. Recientemente he estudiado autores europeos actuales y siempre me hago la pregunta: ¿realmente hay algo nuevo en el derecho probatorio contemporáneo? Hay una explosión de bibliografía, nueva bibliografía sobre el derecho probatorio. ¿Es nueva o realmente estamos retomando temas clásicos, estamos diciendo lo mismo pero tal vez con otras palabras? Entre varias figuras hay una que creo que la discusión se debe dar, es el estándar de prueba. Y así como el maestro Carlos le dio la uso de la palabra al maestro Lorenzo, me gustaría en su momento que el maestro Carlos nos hablara un poco qué opinión tiene el estándar de prueba de materia civil. Probablemente hay algo nuevo allí, pero ahorita el maestro se pronuncia. Bien, vamos al tema. ¿Es posible un proceso sin pruebas? Yo quiero plantear esa terminología. Hay que distinguir entre enunciado fáctico y enunciado probatorio. El enunciado, pues, el derecho de lenguaje son proposiciones lingüísticas, el derecho probatorio también pues los utiliza. El enunciado fáctico es la hipótesis fáctica que las partes plantean en la demanda o en la acusación. En cambio, el enunciado probatorio es del juez. Básicamente se reduce cuando el juez dice está probado que X, o sea, que X entiende el enunciado fáctico, la hipótesis. La pregunta que les hago ¿es posible un enunciado probatorio, es decir, una conclusión probatoria de una sentencia sin prueba? Y en principio la respuesta es no. En principio uno pensaría que debe haber prueba que epistemológicamente acredite el enunciado probatorio. Pero esto no es tan cierto, hay excepciones. Hay figuras jurídicas que le permiten al juzgado emitir enunciados probatorios sin prueba. Por ejemplo, las presunciones. La presunción tiene un enunciado probatorio, pero con base en una norma jurídica. Figuras como, por ejemplo, el hecho notorio, o por ejemplo, lo que se ha llamado por tanto la verdad negociada, que nosotros llamaríamos el hecho no controvertido. Son figuras que permiten al juez emitir enunciados probatorios sin prueba, obviamente dicha, no es epistemológica. Entonces, ¿es posible un proceso sin prueba? Me parece que sí es posible, pero es excepcional. Y lo que debemos hacer los profesores en la academia es analizar si es que excepciones de estas figuras realmente están justificadas. El punto del monitorio. El monitorio lo que hace es trabajar con la actitud de la contraparte y con base en las respuestas que dé el demandado se permite emitir enunciados probatorios, porque por supuesto al constituir el título ejecutivo a esa conclusión subyace un enunciado probatorio. Se dice es verdad que algo, está probado que algo y en consecuencia emite el título ejecutivo. Es un poco, creo que la pregunta que hace el maestro Coronel, la respuesta es sí, es posible. El tema es, ¿está bien o está mal? Eso lo podemos discutir. Bien, ahora sobre la pregunta que hace el moderador.
¿Cuál es la finalidad del proceso? Yo creo que pues siempre que hablo de finalidades, me da un poco de miedo hablar de finalidades, porque las finalidades terminan siendo una decisión autoritativa de un profesor, de una comunidad interesada. La pregunta es, ¿qué necesitamos para una decisión correcta? Y permite utilizar la expresión justa. ¿Qué requerimos para una decisión justa? Y considero que requerimos un enunciado probatorio o una premisa menor de la sentencia ajustada a la realidad, que sea verdadera en términos de correspondencia, en términos que la conclusión a la que llega el juez corresponda con lo sucedido. Y bajo ese entendido, comparto la idea que tampoco nos enseñó para allá en el 90 de entender el proceso como un escenario de producción de conocimiento. El proceso tiene la función epistemológica y también tiene el fin epistemológico. Funciona como un escenario productor de conocimiento y necesita el conocimiento para efectos de una buena decisión. Muy bien. Y frente a esa última afirmación que hace Roland, la conexión que debe haber entre la decisión judicial y la realidad, pues a mí me interesa saber la opinión de cada uno de ustedes. ¿Es posible llegar a esa verdad verdadera, por decirlo así, o a ese estado, a reproducir exactamente ese estado de cosas en el mundo de la decisión judicial? ¿Es posible acceder a la verdad dentro del proceso? Bien, como hay estudiantes de primero, se está hablando de una estructura, quiero referenciar el monitorio por ejemplo concreto para humanizarlo y que ustedes saquen conclusiones. El verdadero monitorio es aquel donde inicialmente hay carencia de partes. Bajo los postulados de buena fe y lealtad procesal, una persona firma y el juez inmediatamente responde con sentencia. Ese es el verdadero monitorio. En Colombia hay un monitorio que fue copiado de otro modelo, pero creo que todos notan sobre lo siguiente. Se trata de la investigación de la paternidad. Está consagrado en el artículo 386 del Código General del Proceso. Y dice así, abro comillas, una vez presentada la demanda, el juez, en el auto que la admite, ordenará practicar la prueba de marcadores genéticos de ADN. Ahí tenemos pruebas científicas, que tienen 99.99 y que no puede llegar a 100 porque no reemplaza a Dios, como va a entender con las pruebas. Y advierte el legislador al demandado, advertencia, es un monitorio, lo amonesta. Si usted no se va a practicar la prueba, se tendrá por confeso. Entonces, por favor, tome la idea. Hay una afirmación de una parte demandante, una prueba científica que ordena el juez, que rompe todo el esquema del proceso, porque estamos acostumbrados a una base probatoria posterior a creencia en términos de trabajo para contestar la demanda. No, aquí arrancando el proceso. Pero viene lo maravilloso. El cuarto, demandado. Si usted guarda silencio, se proviene sentencia, declarando la paternidad. De no ayuda a la prueba científica. Este monitorio existe en Perú, donde es un verdadero monitorio. La mujer comparece ante el funcionario y afirma quién es el padre de la criatura. Y sin llamarlo, se declara y se le condena. Pero en toda Iberoamérica ninguna sentencia produce efectos hasta tanto no notifica al demandado. Es decir, que el monitorio nace es dependiendo del demandado y no del demandante. La característica esencial del monitorio es el silencio. Se le da la oportunidad a la parte de controvertir, de hay publicidad, hay contradicción, hay debido proceso, vía las pruebas, pero si usted guarda silencio, prospera la pretensión del demandante. Ese es el monitorio para poder entender el monitorio. Siguiendo con el doctor Ronald, que le gustan los estándares, yo no conozco los dos estándares y humanamente los comprendo desde que estudié y sigo estudiando. En materia penal, más allá de toda duda razonable, es el único que conozco. Y en los demás procesos no penales, el de la probabilidad, no conozco otro. Y sí estoy dedicado últimamente a la literatura norteamericana, donde existe en materia civil el estándar de litigación. En Estados Unidos solamente el 5% se logra judicializar
y el 95% no. Existe la cultura donde se advierte al abogado, venga abogado, esto es sencillísimo. Con este estándar, porque el estándar sirve para una sola cosa, para decidir, y creo que lo están confundiendo con valoración probatoria, que es otra cosa. Y el estándar norteamericano es lo siguiente, señor abogado, usted que juega en una escuela de derecho, tiene que dar cuenta de la situación jurídica. Cuando la persona habla con usted determina la situación jurídica. Segundo, la situación probatoria. Tercero, cuánto va a ganar el cliente y cuánto va a ganar usted como honorarios. Si esa persona no tiene tutela jurídica, no lo engañe, ni se engañe usted, ni engañe a la Administración de Justicia. Aquí venga con causas verdaderas que usted pueda demostrar. Ese es el verdadero estándar de litigación y bienvenido y efectivamente lo comprendo y lo entiendo. Gracias. Sí, fin del proceso en relación con la verdad. Yo creo que los que empiezan la carrera deben situarse ya en su sitio, es decir, sabiendo a lo que se van a enfrentar, en el sentido siguiente. Uno puede ser utópico, es incluso conveniente serlo cuando es joven, uno puede ser romántico, pero al final ustedes van a ir descubriendo que la eficiencia y la eficacia tienen mucho que ver con el proceso, y menos la justicia y menos la verdad. Eso no quiere decir que la verdad, yo estoy de acuerdo con Miguel Tarujo, debería ser el objetivo fundamental del proceso. Juzgamos, el juez decide, planteamos cuestiones a los órganos jurisdiccionales para decidir en función de unas circunstancias, en función de unas peticiones que pueden ser verdaderas o falsas, de unas pretensiones. Yo creo que el fin del proceso es básicamente satisfacer pretensiones. Satisfacer pretensiones, ¿qué quiere decir? Pues que el juez tiene que dar una respuesta positiva o negativa respecto a la pretensión que se le ha planteado. Eso tiene implicaciones muy claras, dependerá de los casos. En algunos casos, esa satisfacción de la pretensión, por la conformación que ha hecho en la ley el legislador del procedimiento, es como dice Carlos Comenas. Por cierto, conocen todos a Julio Iglesias. A Julio Iglesias la semana pasada le han asignado un hijo por este método, no doloroso, ¿no? Por ese método. En España yo no diría que es monitorio porque necesita, sí, la negativa a hacerse pruebas de paternidad, pero tiene que haber unos indicios adicionales, una relación de pareja en la época adecuada, es decir, en la época de la concepción, unas cartas, que fueran novios en ese momento, que era el caso. Julio Iglesias tenía fama de enamoradizo, yo creo que no la perdió, y ahora tiene alguna consecuencia. ¿Se ha aprobado la paternidad de Julio Iglesias? No. Porque no quiso él. ¿Y por qué no quiso? Pues no quiso porque a lo mejor dice, bueno, es que yo soy verdaderamente, puedo ser el padre, entonces verdaderamente estaba con esa mujer por esa época. O a lo mejor porque no, si empiezo, pues voy a tener una detrás de otra que me van a reclamar la paternidad de una detrás de otra. La verdad es que el muchacho se parece mucho a Julio Iglesias. Ese es otro índice. Pero, bueno, eficiencia como elemento del sistema, que no hay que olvidar. Pero hay otra parte que debería ser, y yo creo que Ronald, como especialista en el tema, es a esa parte a la que se refiere, sobre todo cuando en los casos más graves, en los casos fundamentales, es donde nos planteamos de verdad esa relación entre verdad y proceso, donde no nos basta una conformidad, donde no nos basta es grave una paternidad, por supuesto, pero es una forma de salida que tiene el sistema. Aparte de esos supuestos en que el sistema nos da esas vías aceleradas de salida, en nuestros sistemas es diferente en Estados Unidos, donde los juicios que vemos en las películas
son no más del 5%, civiles o penales, con lo cual ahí la verdad importa menos, si es que importa. El proceso puramente adversarial, hablaba de algo que yo iba a tratar después, pero me encanta que lo haya sacado ya él, los acuerdos respecto a los hechos en el proceso civil. Eso implica que no se van a admitir pruebas, porque eso ya se ha aceptado. Son pruebas, son hechos que no necesitan prueba, porque ya las partes han aceptado que las cosas eran así. ¿Ocurrieron así de verdad? Pues probablemente sí, pero quizás no. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. En los casos en que, dejemos aparte todo eso, en los casos en que el juez tiene que decir que sí o que no a la pretensión que les ha planteado, pues la pretensión se basará en unos hechos determinados. Juanito ha prestado un dinero a Marianita y Marianita no se lo ha devuelto cuando habían decidido. Eso es un hecho. Y el Código Civil, en tal artículo, dice que cuando en el momento en que se había pactado en el contrato se exige la devolución del crédito, pues hay que pagarlo. Así es, unos hechos y una norma. Se plantea ante el órgano jurisdiccional tiene que satisfacer esa pretensión, tiene que dar una respuesta en función de qué. Eso es la afirmación que voy a hacer también es controvertida, pero yo sigo pensando que en función de una convicción, el juez tiene que dictar una sentencia convenciéndose de que eso que dice Juanito, que había prestado los 5 millones de pesos a Marianita, es verdad. Porque entonces podrá decir que sí. Si no se convence de eso, no podrá decir que sí. Tiene que convencerse. Pero esa convicción no es puramente subjetiva. No puede serlo, porque entonces entramos dentro del terreno del subjetivismo, de la arbitrariedad, que está vedada constitucionalmente a los poderes públicos. Los poderes públicos tienen un margen de discrecionalidad, los jueces también, pero deben atenerse en la medida de lo posible a los hechos y a la aplicación de las normas correspondientes, el famoso silogismo. Silogismo que tiene muchos problemas filosóficos y lógicos. Todo eso conlleva toda una serie de una problemática que no es tan sencilla, porque en definitiva lo que tendrá que hacer el juez en la sentencia, para que no sea una decisión arbitraria, es explicar por qué se ha convencido de tales hechos, por qué ha declarado, decía también Ronald, por qué ha declarado esos hechos como probados. Y se ha convencido no porque dice que hay sentencias que dicen, no, lo que decía el tal testigo me ha convencido, sin más. Pero eso no es motivación ninguna. Eso es subjetivismo, eso es irracionalidad. Y es más, tiene el problema adicional y consecutivo de que impide el control, porque uno de los problemas es que la decisión que tome el juez puede estar equivocada o puede haberse tomado erróneamente y entonces tiene que poderse controlar por un órgano superior. Entonces, como hay todo un abanico de problemas que se plantean en esos casos en que sí es importante, que el legislador entiende que sí es importante que los hechos que hayan ocurrido entren de alguna manera en el proceso. Que Juanito prestó dinero a fulanita. ¿Y cómo entran en el proceso? Pues a través de los medios de prueba, a través de los medios probatorios. En este caso, pues lo lógico, lo usual, podríamos decir que sería un contrato, una prueba documental. Una prueba documental que se presenta y puede servir como base para una convicción objetiva, una convicción no arbitraria del órgano jurisdiccional. Pero bueno, podemos llegar a la verdad a través de esa vía
100%. No, a ellos, lo decía Carlos Colmenares, pues va a ser muy difícil que a través de los medios de prueba vayamos reconstruyendo totalmente cómo ocurrieron los hechos. Claro, el ejemplo que he dado es muy sencillo, pero la realidad es mucho más rica. Hay muchos casos que son mucho más complejos. Y reconstruir los hechos en la sentencia, pues se puede hacer en términos de probabilidad, como hablaba el profesor Colmenares, no de total certeza. Es decir, habla Michele Tarufo en este libro precioso que es me gusta más el título italiano, La semplice verità, la simple verdad sería el título original, pero el proceso tiende a la verdad, tiende a obtener la verdad, pero no asegura que, y además no es probable, para hacer el juego de palabras, no es probable que lleguemos a la verdad, sino a un porcentaje alto de probabilidad, incluso con medios de prueba que científicamente se tienen por seguros. Por ejemplo, la prueba de ADN. Incluso con la prueba de ADN no llegamos a un 100% de seguridad. Llegamos a un porcentaje alto y que podemos aceptar, que no conduce a arbitrariedad, pero 99%, 99 y pico, que ya es aceptable. Pero el 100% creo que no es fácil. Por eso yo he utilizado una vez la expresión de que el juez lo que hace es más bien una construcción narrativa, no tanto una reconstrucción, sino una construcción narrativa, lenguaje, contar una historia que, ¿a partir de qué ha sacado esa historia? A partir de los medios de prueba, a partir de lo que le han dicho los testigos, a partir de los documentos, a partir de los datos que han pedido, de las videograbaciones que han sido introducidas, y a partir de esos datos, de los que se fía, de los que le parece que tienen credibilidad, que han sido discutidos ante él, principio de contradicción, y se han podido manifestar las partes de manera a lo mejor contrastada, y el juez tendrá que ponderar a ver quién es el que se acerca más a la verdad, a lo que él entiende que es pues una formulación narrativa coherente, que lo ideal es que se corresponda lo más posible, lo más cercanamente posible a lo que ocurrió. Pero yo creo que llegar al 100% de esa reconstrucción, de traer los hechos que ocurrieron a la actualidad del juicio, no es posible. Y ni siquiera cuando tenemos una videograbación, que ahí tenemos una apariencia de que sí traemos lo que ocurrió, pero en realidad traemos solo una parte de lo que ocurrió, lo cual puede ser bueno, pero también nos puede dar información sesgada. Antes de darle la palabra a Ronald, se agradecería el silencio que los analistas de ese y a quienes están en el fondo, por favor. Yo sé que aquí están más pocos sentados. Sigan sin pena. Ronald, doctor Ronald. Para complementar la pregunta orientadora, le han puesto sobre la mesa el tema de los exámenes. ¿Cuándo un juez puede decir que el enunciado X ha sido dado por verdad? Si pudiera responder esa pregunta, no sé, siendo citado por todo el mundo. Un poco para exponer mis argumentos, los que profesan por la música, quiero plantearles un caso real, resuelto por el Tribunal Supremo Español en el año 2016, que han sido mis estudiantes lo han analizado. Piensen en lo siguiente: un colombiano está en Madrid, su vehículo, los policías lo detienen para hacerle una prueba de alcoholemia. Él muestra un nerviosismo fuerte, exagerado. Eso le genera una sospecha a los policías, le dicen por favor permítanos hacer un cacheo superficial y revisar su carro para ver si tiene algún tipo de evento. Él, entre su nerviosismo, acepta, le dice por favor, sí, pase, y cuando abren la frontera encuentran una cifra alrededor de los 700.000 euros, más o menos. Vayan haciendo la conversión, ¿cuánto sería eso pesos colombianos? El dinero lo incauta, no le imponen medidas de aseguramiento. Nosotros estamos en Colombia, la
Fiscalía, el ente acusador en España, dice, vamos a tomar esos datos, vamos a mirar qué tipo de acción penal, si es que hay mérito, pero vamos a analizarlo con detenimiento. Pasa una semana y luego una mujer que era familiar de este hombre, que está en el Barajas, el aeropuerto Barajas, que se viene a Bogotá, que está en el aeropuerto, que queda comprado, y la policía, en ese momento la policía no tiene ninguna prevención de él, una pasajera normal, la nota nerviosa, y deciden hacerle una revisión a su maleta. Y encuentran que debajo de la maleta, la zona donde está la ropa, de forma escondida, de una forma, estaban más o menos unos 500.000 euros. Estamos hablando de que están entre 1.200.000 euros. Eso más o menos equivale, me puedo equivocar, a unos 4.000 millones de pesos. Repito, los dos eran familiares. En ese momento la fiscalía dice, no, aquí se hay algo raro. Vamos a plantear el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales tiene muchas diferencias con el lavado de activos, el crecimiento ilícito. Vamos a nivel dogmático, porque vamos a ver diferencias, pero en todo caso, la hipótesis de la fiscalía fáctica, los estudios fácticos de la fiscalía, es que será dinero producto del narcotráfico. Bajo ese entendido, presenta la acción penal por blanqueo de capitales y el delito subyacente. Para lo de primero, básicamente, es la fiscalía tiene la obligación de decir, bueno, hay mucho dinero, pero hay que decir de dónde proviene ese dinero. Dice, proviene del tráfico de drogas. Esa es la acusación. Esos son los hechos. Los acusados guardan silencio durante todo el proceso. ¿Qué tiene entonces la fiscalía? ¿Qué tiene el juez para decidir? Pues tiene que encontrar el dinero, el nerviosismo de los acusados, tiene el lugar en donde se encontraron los dineros, tiene el hecho de que son colombianos y tiene el hecho de que la mujer venía para Bogotá. Un dato que me hizo parte importante para discutir: el hombre estaba en el vehículo, tenía un antecedente por porte de drogas hace más o menos unos 8 o 10 años, también en Madrid, pero cuando vamos a los hechos de ese caso, pues precisamente estaba en un parque con una dosis un poco mayor de la dosis personal y deciden condenarlo a una pena muy baja. Hay un antecedente de él. Permítanme hacer un ejercicio laboratorio social, si se quiere. Alguien alza la mano que considera que se debería condenar a estas personas con esas pruebas por blanqueo de capitales. No, sí, por favor, no debe dar el tema que sea colombiano, no. ¿Alguien considera que se debe condenar? Pero si nadie, pues supongo que todos consideran que se debe absolver. Pues les cuento el caso. Primera y segunda instancia, condenado. Cuando va al Tribunal Supremo, queda una sentencia dividida. Los absuelven, pero los magistrados que salvan voto 3, dos de ellos dicen, mire, aquí se debe condenar. La cifra que tenía era una cifra absolutamente enorme, una cifra millonaria. Ellos no justificaron siquiera mínimamente de dónde salió ese dinero. El dinero estaba oculto, citan el hecho que sea colombiano y dicen, Colombia es un país productor de cocaína por excelencia. Suman un indicio allí, el hecho del nerviosismo y el hecho de que vayan a salir. El tercer magistrado que salva voto dice, mire, aquí se debió condenar al hombre por el tema del antecedente y a ella se debió absolver. La pregunta es, ¿qué tipo de problema probatorio, de los maestros, hay en el caso? No es un problema de producción de prueba, la prueba está ahí. Había los testigos, había los documentos, había el antecedente penal, se introdujo como documento como prueba. Estaban las pruebas ahí, los elementos conformados, las pruebas producidas, digamos, en Colombia. Tampoco es un problema de valoración. En últimas, las inferencias probatorias construidas en esta crítica estaban planteadas. Uno podría decir, pero esta me gusta, esta no me gusta, esta tiene debilidad o no, pero estaban construidas con seriedad. El problema es un problema de suficiencia probatoria. ¿Qué tanta prueba se requiere para emitir un uso probatorio para poder condenar? Y por eso considero que el tema de estándares de prueba es un tema supremamente interesante que se debe discutir en Colombia, cosa que no se ha hecho. Actualmente creo que solamente hay un autor, Miguel Muñoz, un profesor de la Universidad Javeriana, que también tuvo la oportunidad de hacer el máster en razonamiento probatorio de Girona, que sacó un libro sobre estándares de prueba bastante bueno. Lo que quería seguir historia de ese libro. Pero aparte de él, me parece que no hay nada. Porque repito, sana crítica no es estándar de prueba. La sana crítica me enseña cómo valorar, pero no me enseña qué tanta prueba se requiere para poder condenar o poder emitir un uso probatorio. Entonces, bien, por este caso, planteo mis argumentos. Primero, el tema de. Quiero que por favor no puede ser que se haya entendido mal el mensaje.
cuando digo que el proceso tiene una función fin epistemológica, no se puede olvidar que hay otros fines. El proceso es un escenario en donde confluyen muchos fines. Por eso la tarea de la construcción del proceso judicial del legislador y los juzgadores que lo interpretan para aplicarlo, y nosotros los que trabajamos a nivel abstracto académico, es hacer un juicio de ponderación abstracta para mirar en qué momento un fin debe prevalecer y otro no. El maestro por eso hablaba un poco que en civil uno podría de cierta manera flexibilizar por lo que está en juego. En cambio, en penal, en la medida que lo que está en juego es la libertad, varios años de cárcel, uno puede flexibilizar tanto algunas figuras. Entonces, lo que primero debe tener en cuenta, el proceso es un escenario en donde se buscan varios fines. La tarea es poner en armonía esos fines. Dos, la pregunta del profesor Jeff. Yo creo que esa pregunta se debe, digamos, si es posible alcanzar la verdad del proceso. Yo también me gusta plantearle en tres subpreguntas. La primera ¿es posible la verdad en los seres humanos? Me parece que es necesario que entendamos la verdad como un ideal, que trabajemos hacia ella, pero que al mismo tiempo seamos conscientes de que hay muchas limitaciones epistemológicas que han demostrado a lo largo de la historia que las conclusiones a las que llegan los seres humanos pueden perfectamente ser erradas. Como la ciencia, la historia de la ciencia es una muestra de error, mejoría y una nueva conclusión. Así ha evolucionado la ciencia. Entonces, por supuesto, yo diría, la verdad es un ideal, pero alcanzarla es muy problemático. Dos, ¿cómo la alcanzamos? Pues hombre, tenemos que confiar en la ciencia. La frase con la que empezó este panel, el tema de Kant, que la ciencia es el límite de últimas, limita la razón. Es cierto, pero la ciencia es la mejor construcción que ha hecho la humanidad para poder crecer. Debemos confiar en ella, y confiar no significa ser ingenuos, significa que es lo mejor que tenemos. Criticarlo, pero entender que es la mejor forma de entender la humanidad. Y finalmente, ¿es posible alcanzar la verdad en el proceso? Parto 100%, creo que esto en la doctrina hay unanimidad. No es posible. La conclusión probatoria del juzgador es probabilística, y tenemos que dormir con eso. Cuando se envía a alguien a la cárcel, se envía con la probabilidad de que haya cometido el delito, no porque sea una verdad absoluta de que haya cometido. Y ese es el caso que creo que están entendiendo. Finalmente, toco el tema estándar de prueba, porque me gustaría un poco que hiciéramos una nueva ronda sobre el tema. El maestro Carlos hace dos afirmaciones. Una, el único estándar de prueba conocido es el estándar de prueba de materia penal de más allá de lo razonable. Es cierta, pero el problema es ese estándar, ¿qué significa? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos da ese estándar de prueba? Larry Laudan, un epistemólogo que se aburrió de estar, se aburrió de estar en el mundo de la epistemología pura y dura, dijo, yo quiero trabajar la epistemología jurídica, y creó un libro, hizo un libro que lo revolucionó, porque nos dijo que es posible pensar en un proceso de clave epistemológica, y nos enseñó algo. En Estados Unidos nadie sabe qué significa esa expresión más allá de toda razonable. No tiene un significado, y si lo tiene, no es un significado que ayude a la racionalidad de la decisión. Entonces, a partir de ahí, otros autores han venido haciendo propuestas. Y todos los que están aquí escuchando, hay dos visiones. Los escépticos que dicen que el estándar de prueba realmente no sirve para mucho, realmente no da racionalidad, y otros, los optimistas, en los libros escriben, pero que sí puede dar racionalidad. No es algo objetivo, no es una tarifa legal, pero puede dar racionalidad a la decisión. Ahora, me meto al siguiente donde quiero que nos entiendan. Decir que la probabilidad es un estándar de prueba, realmente lo que nos está enseñando es que la conclusión probatoria es probabilística. Estamos de acuerdo todos en eso. Pero no nos dice qué tanta probabilidad se requiere. O sea, si yo le digo a un juez falla con probabilidad, y no le digo con cuánta probabilidad, pues el juez va a fallar con su probabilidad, la que él considere suficiente. Y eso es una cosa que tenemos dos opciones: o nos conformamos con eso y decimos la saga crítica es la herramienta, la probabilidad fija en usted, o le damos al juez una regla jurídica que es la que llamamos estándar. Por eso hay que ahondar más en eso. Doctor Lorenzo, cariñosamente voy a discrepar en algún punto, porque yo me muevo en la parte de los escépticos. La
la parte de los test técnicos, de forma no exactamente igual que la colombiana, pero equivalente. En España no utilizamos esa regla de más allá de la duda razonable, que proviene directamente de los Estados Unidos, sino algo parecido, sustancialmente igual, que es la mínima actividad probatoria de cargo obtenida sin vulneración de derechos fundamentales. Esa mínima actividad de cargo. Nos encontramos con el mismo problema. Esa mínima actividad de cargo, ¿cómo la concretamos? ¿Cómo la podemos concretar? Roland dice, con los estándares de prueba, vamos a tratar de concretarlo. Es decir, el problema que tratamos de resolver es un problema muy serio. Es decir, objetivizar, si se me permite la expresión, esa decisión judicial. Que no sea subjetivismo, que no sea arbitrariedad, que se pueda decir, bueno, ha decidido bien porque se ha basado en tales cuestiones. Pero yo creo que estamos dando vueltas sobre cosas que ya teníamos inventadas. Y teníamos inventadas, yo sé que están en discusión y que los partidarios de los estándares de prueba discuten mucho esta expresión de la que en México, por la que tuve la fortuna de estar con Carlos Colmenares, pasando medio México, trabajando en México, el tema de la sana crítica, que es un movimiento hispánico que va en esa misma dirección y que yo creo que se ha desechado en algunos sectores demasiado rápido, en el sentido de que la sana crítica, que habla de máximas de experiencia, que no son ninguna tontería, de reglas de la lógica, de reglas de la ciencia, para tratar de colocar elementos objetivos a esa decisión judicial, y cada uno de esos elementos está ahí. En Alemania escribió sobre las máximas de experiencia todo un libro que todavía es de referencia, hace muchos decenios. Reglas de la lógica, deducción, inducción. Charles Peirce habló de lo que es más frecuente, de la abducción, es decir, la construcción de conjeturas en el sentido de esa probabilidad que decíamos que es lo más común en el proceso, y las reglas de la ciencia, de las que ustedes son reglas, la ciencia evoluciona y esas reglas también evolucionan, son difíciles de concretar, y yo entiendo el vértigo que da todo eso. Se trata de hablar un poco en abstracto sobre cosas que han sido concretas, que tratamos de construir narrativamente, como decía, y fundar en hechos lo más objetivos posibles, lo más cercanos a la verdad posible, sabiendo que no podemos llegar realmente a esa verdad. Para eso, creo que la única forma de objetivar es que el juez explique bien cada uno de esos elementos. Que haya una receta, unos estándares probatorios para cierto tipo de procesos, me parece más dudoso, más difícil, más discutible. Entre otras cosas porque si lo hacemos, me da la impresión de que nos estamos acercando peligrosamente a algo que Roland también ha mencionado, que es la tarifa de cargo. Es decir, nos acercamos otra vez a decir, bueno, a lo que decía la partida tercera de Alfonso X Sabio. Es decir, si tantos testigos han declarado en ese sentido, y eran hombres, tales testigos han declarado en el sentido contrario, eran mujeres, vale menos, entonces hacemos una operación aritmética y obtenemos superobjetividad. Claro que es objetivo, pero cercano a la verdad, yo creo que menos. Entonces, creo que tenemos que conformarnos con ese acercamiento que se traduce en una argumentación, en un narrar de manera aproximativa lo que el juez o el tribunal, colegiado, en los casos, entienda a partir de esos medios de prueba. Creo que ir más allá no es realista. Entiendo los esfuerzos y tiene su mérito, pero soy escéptico respecto a eso. Y aprovecho muy brevemente, porque tampoco quiero alargar mucho, otro tema que me parece importante, por si quieren que tenemos que ver, que ha mencionado respecto a la sentencia que decía el Tribunal Supremo Español, que era un voto particular que obtenía consecuencias del silencio del acusado.
ese es un problema. Es decir, no tenemos un derecho, no me acuerdo cómo está formulado en Colombia. En España es el derecho a no confesar culpable, el derecho al silencio. Ese derecho al silencio puede ser valorado como un indulto en contra del acusado para llegar a la verdad. Es decir, como le decía, no me explica de dónde ha sacado esos 500.000 euros. No es normal ir por la vida con 500.000 euros. Yo no lo hago todos los días. Entonces, si usted nos explica, será por algo malo. Esa es lícita, esa deducción, ese razonamiento, o lesiona ese derecho fundamental que tenemos como el derecho a ser. Lo digo porque tengo que escribir un artículo sobre ese tema y me van a ayudar si me responden. Quiero complementar lo siguiente, lo que dice el doctor Ronald, que en los Estados Unidos entiende, porque tiene toda la razón. Más allá de duda razonable, no es para los jueces, nació para los jurados. Eso que quede claro. Segundo, habla de los estándares de materia civil, y voy a tomar un solo caso sencillito nomás, lo que tiene que ver con el reivindicatorio, que hace más de 80 o casi 100 años, la jurisprudencia nacional determina que para que haya prosperidad en un reivindicatorio, es decir, de aquella pretensión que es el dueño de una cosa que está en posesión, para que el poseedor esté condenado a restituirla, requiere 4 elementos axiológicos. Primero, dominio en el demandante, que demuestra la calidad de ese dueño. Desde hace más de 200 años, la doctrina procesal, donde se encuentra incursionado el derecho probatorio y la probática también allí, viene estudiando qué es prueba, quién prueba, cómo se prueba, y entre esos la misma carga de la prueba. O sea, siempre existió razonamiento probatorio. Y entonces en materia civil usted no puede crear que está medio probado, o está probado o no está probado. Con todo respeto, lo que yo siempre he entendido el discurso del doctor Ronald, es que queremos llegar nuevamente a lo que dice el doctor Lorenzo, a lo que conoció como la tarifa legal. Si declara un hombre, vale lo de 2 mujeres, eso es tarifa legal. Yo no conozco ni el metro ni el carcabón para llegar a medir cuánto tenemos acá de pruebas en este número, 1 kilo de prueba, 2 kilos de prueba. No, son hechos expuestos por las partes. Son las partes las que afirman hechos y los jueces no llevan hechos al proceso, porque no los pueden conocer. Apenas llega al proceso, si coge los hechos, se tiene que declarar impedido si no lo recusan. Los hechos los llevan las partes. Y entonces están los medios de prueba para verificar los hechos que afirman las partes. La pregunta es, ¿las partes afirman todos los hechos? Tal vez afirman los hechos que le convienen y que son los que se van a probar en el proceso. Entonces en el proceso no puede llegar, está medio probado, está probado, no está probado. Entonces en un reivindicatorio sencillo son 4 elementos axiológicos. Primero, dominio en el demandante. Segundo, posesión material en el demandado. Tercero, que se trata de cosa singular. Y cuarto, que la cosa pretendida por el demandante sea la misma cosa poseída por el demandado. Entonces es sencillísimo. De para eso están los medios probatorios. Si se practica inspección judicial y se encuentra el demandado en el inmueble, además no contestó la demanda, o al interrogatorio comienza que sí tiene el ánimo señor dueño, pues está probado que es poseedor material. Yo no puedo decir que es libre en medida de pruebas, sino sencillamente que el hecho está probado. Entonces, con todo respeto, una cosa es la prueba. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Yo encuentro una huella de sangre, eso es una prueba. Y a partir de allí utilizo los medios probatorios para llevarlo al proceso. En el proceso se habla de reconstrucción. O se dice que los hechos del Ecuador no existen. Lo que existen son afirmaciones, porque el demandante tiene que fundamentar la pretensión y el demandado tiene que fundamentar la excepción. Esos hechos le corresponde a cada uno probarlo. De manera que, con todo respeto, yo no comparto ni que me clasifiquen que si soy optimista o no soy optimista, sino que sencillamente, como he hecho la profesión desde hace mucho tiempo, he incursionado en la docencia, yo entiendo que es una prueba, que es un medio de prueba y cuando es aprobado un hecho sin mucho esfuerzo. Gracias. Va a hacer uso de contrarréplica. Bueno, yo estoy aquí corriendo riesgo. Entonces, hacer esto como derecho procesal, que acabo de ser miembro y me van a vetar al futuro para hacer de biografía. Pero bueno, vamos a correr el riesgo. Yo voy a
Lo primero es volver a recordar qué es, un poco para que la discusión se centre, que todos entendamos. El estándar de prueba se puede definir como una regla jurídica que le da al juez criterios cualitativos para poder emitir enunciados probatorios. Es decir, para poder definir una sentencia está aprobado un enunciado fáctico. Esos criterios cualitativos, repito, deben apelar al grado de probabilidad o al grado de suficiencia y deben tener una característica muy particular, y es que sean intersubjetivamente controlables. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que otro ser humano, otro juez o cualquier otra persona pueda tomar ese mismo criterio y decir, entiendo que se cumplió por las buenas razones que expuso el juzgador. Por eso, la convicción, la certeza, no sirve porque no nos dice cuánto. La sana crítica tampoco sirve porque nos da un criterio de valoración, pero no nos dice cuánto. Por eso decir solamente probabilidad, pues tampoco nos sirve porque no nos dice cuánta probabilidad se requiere. Bien, eso por un lado. Entonces el maestro Lorenzo lo dijo, digamos, todos, la doctrina dice que están bien intencionados, claro, lo que quieren hacer es muy bueno, pero la escepticidad se da, porque dicen realmente lo que están proponiendo no sirve para lo que ustedes están planteando la finalidad del estándar de prueba. Entonces, ese es el escepticismo que se presenta. Bien, aclarado eso, entonces, hay dos cosas por hacer. Primero, bueno, denos un ejemplo de estándar de prueba para evaluar si realmente serviría o no serviría. Y dos, discutir la naturaleza jurídica del tema, que si se parece a una tarifa legal. Y de entrada, entonces, generar el debate. No es una tarifa legal. Si partimos de la base de que el estándar de prueba es posible, que ya es una discusión, pero quiero que parten de esa base, no es una regla de tarifa legal. Creo que se interpreta mal decir que es una tarifa legal. Entonces, vamos a empezar. Ejemplo, tomo un autor. Quiero aclarar, no es que sea algo así como que todo siga de forma crítica y que todo lo que diga lo hace. Incluso hablaba con el maestro Lorenzo hace un momento que la posición que sostiene sobre carga de pruebas la comparto, creo que tiene algunos errores de punto de vista procesal, me refiero a Jordi Ferrer, pero en el punto de estándar de pruebas sí creo que lo que hizo el año pasado en el Congreso de los Comités Probatorios Mundial, pues es a mi modo de ver lo más sofisticado que hay actualmente sobre posibles estándares de prueba. Él plantea 6 estándares de prueba, es decir, esos son los ejemplos que me han pedido hasta ahora. Quiero plantear el primero, que es él dice se debe utilizar para materia penal, porque es el más exigente, es decir, es el que plantea un grado de conocimiento mayor o más alto. Lo leo textualmente. Dice: para considerar probada una hipótesis sobre los hechos deben darse conjuntamente las siguientes condiciones: A y B. Leo la A. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, es decir, las pruebas orantes dentro del proceso, integrándolos de forma coherente, valoración en conjunto, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultados confirmadas. Básicamente lo que se entiende es que todo hecho principal tiene unos hechos derivados y bajo ese entendido se deben haber demostrado, se deben haber comprobado los hechos derivados. Algo así como, si se está diciendo que Ronald disparó, pues lo lógico es que si se hace una prueba acerca de disparo en la ropa y las manos, pues debe dar positiva esa circunstancia. Si se dice que la persona se suicidó, pues el orificio que hay en la cabeza debe ser coherente con un suicidio, con el movimiento de la bala por fuera. Esa es la condición A. Condición B. Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc, que se traduciría hipótesis irrazonables. Entonces lo que dice la segunda condición es si subsiste luego de evaluar la prueba alguna hipótesis alternativa plausible a la inocencia, pues entonces no se acreditaría y en consecuencia se debe absolver. No se puede emitir el enunciado probatorio, está aprobado por él. Esto es un estándar de prueba. ¿Por qué es un estándar de prueba? Creo que cumple los requisitos que yo he hablado. Porque da unos criterios cualitativos fijos, dice cuáles son. 2, le ayudan al juez para lo que el maestro decía, para pesar la prueba si se quiere, para establecer si hay 1 kilo, 2 kilos, 1 libra, del mejor sentido de la palabra lo digo, para pesar una probabilidad. Y 3, le sirven al juzgado, y esto creo que es importante, como criterio de motivación de la decisión. Entonces, el juzgador cuando dice se alcanza el grado de conocimiento, pues toma cada criterio y dice se alcanza porque se cumple este y este. Bien, podríamos discutir si estos criterios cualitativos realmente son objetivos.
¿Por qué? Porque ¿qué tanto, qué tanto se debe refutar la hipótesis alternativa para poder decir que se cumplió la condición? Está bien, esto no es una objetividad matemática, no es una tarifa legal, es un cumplimiento graduable que se mide con la calidad de los argumentos que se exponen para decir si se cumplió o no esta cualidad. Bien, ahora finalizo con el tema de estándar de prueba como regla de tarifa legal. Un poco una pequeña definición para los estudiantes de primero, y un paréntesis, si uno lee la doctrina detenidamente, el concepto de tarifa legal de por sí es problemático también, ¿no? No está tampoco tan claro como es lo que pero en todo caso, la siguiente: tarifa legal puede haber positivo o negativo. ¿Será positiva cuando qué? Cuando el legislador le diga al juez, o el legislador, regla abstracta, le dice al juez solamente puede dar por probado el hecho X si obra dentro del expediente la prueba de determinada prueba. Si obra 5 testimonios, si obra una prueba especial, si obra esto. Y será negativa cuando el legislador le dice al juzgador: esta prueba usted no la puede tener en cuenta para efectos de tener como demostrado determinado hecho. Bien, el estándar de prueba de tarifa legal no lo es. Y no lo es ¿por qué? Porque no le quita la capacidad de razonamiento al juzgador. Habría un razonamiento probatorio de naturaleza inductiva y aductiva. El juzgador tiene que razonar de forma inductiva y aductiva, de forma compleja, hacer inferencias, unir máximas de la experiencia, unir reglas de la ciencia, y con la motivación de demostrar que se cumplen las cualidades. En la tarifa legal, en cambio, no hay un razonamiento tan complejo. Si hay razonamiento, pero es un razonamiento silogístico simple. La prueba, están los 3 testimonios. Los 3 testimonios dicen algo y en consecuencia el juez da por demostrado el hecho. Entonces, y aquí cito la idea de Daniel González en una discusión que tuvo con Jordi Ferrer. Miren, son diferentes, pero tienen algo similar. Funcionan como reglas de aceptación, porque le dicen al juez cuándo puede emitir algo, pero no son iguales porque el uno condiciona la capacidad de raciocinio inductivo y aductivo, en cambio en el otro sigue con esa racionalidad. ¿Listo? Entonces, repito mi conclusión: si me aceptan el hecho de que el estándar de prueba es posible, eso sí lo discutimos con mucha fuerza, si lo aceptan, no es una tarifa legal definitivamente, es una regla de aceptación que sirve para motivar y que le da racionalidad a la decisión judicial. Doctor, una pregunta pública. La propuesta de Jordi Ferrer es que el estándar lo establezca el legislador, ¿sí o no? Sí, esa pregunta es bien. El estándar de prueba, por su naturaleza, debe ser abstracto. Bajo ese entendido, debe ser fijado por una fuente de derecho abstracto. Habría 2 posibilidades: o que la fije la jurisprudencia bajo su fuerza normativa del precedente judicial, una Corte Suprema, o que la fije el legislador. ¿Por qué una y por qué otra? ¿Por qué decir que una es mejor que la otra? Y aquí viene un tema que es absolutamente interesante y digno de discutir, y es la función, o mejor, la justificación política de los estándares de prueba. Deben tener en cuenta algo que hablo de materia penal, pero también se aplica para civil. Si yo subo un estándar mucho, es decir, si exijo demasiado grado de conocimiento, ¿qué va a pasar políticamente hablando? Pues lo que va a suceder es que muchas personas que cometen delitos se van a escapar de la pena. Porque exigir mucha pena, por ejemplo, los delitos sexuales donde solamente hay una sola prueba, la víctima, pues va a generar absoluciones. Entonces muchos delincuentes se van a escapar de la pena. Pero si yo lo bajo demasiado, ¿qué va a pasar? Es posible que inocentes, personas que por cuestiones de la vida se generan algunas evidencias en su contra, algunos indicios, pues puedan ser condenados. En el caso que llegue de España, repito, la gradualidad juega eso. Entonces, bajo ese significado político, Jordi recomienda, dice, esto debería ser fijado sobre el legislador, porque las consecuencias son políticas, son meramente jurídicas. En todo caso, esto no es excusa para que la jurisprudencia eventualmente sea la banderada. En materia penal, ese buen libro que sí me lo digo, porque siento orgulloso de ese libro, el estándar de prueba jurisprudencial, que están dos colegas que hacen parte de ese libro, se analizó el pensamiento de la Corte Suprema. En Colombia, quien ha fijado el contenido de esa expresión más allá de lo razonable ha sido indiscutiblemente la Corte Suprema, no el legislador. Y pues bueno, hay que hablar del silencio como prueba de un tema también interesante. Otro Lorenzo iba a abordar. Iba más bien a plantear alguna duda, porque yo creo que
lógicamente, no sé si hay alguna interferencia entre afirmaciones cualitativas y afirmaciones cuantitativas, porque, claro, efectivamente estamos, el ejemplo que nos has puesto de estándar probatorio, tema cualitativo, pero que nos lleva al mismo resultado que decíamos antes, de cuánto necesitamos para condenar. Problema cuantitativo, no cualitativo. Entonces, me parece que estamos en un razonamiento circular. Es decir, que no nos resuelve el problema. Sí lo que veo es que a lo mejor estamos descubriendo, en España diríamos mediterráneos, aquí habría que decir estamos descubriendo el Caribe. Me da la impresión también. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tratar de fijar las reglas de la lógica, algo que ya está inventado hace mucho, las reglas de la lógica para que haya un razonamiento lógico que nos dé un resultado plausible. ¿No? Pero no podemos obtener una cantidad, tú has partido de eso, ¿no? Has partido de esa afirmación. Pero luego me da la impresión de que lo que estamos buscando es una cantidad suficiente, lo dice nuestro tribunal constitucional, una mínima cantidad probatoria. ¿Cuándo sabemos que es suficiente? Objetivamente no lo podemos saber ni siquiera con los estándares probatorios. Me da la impresión. Porque no nos cualifica. Yo quisiera lo siguiente, es que en Europa, sobre todo en España, en la última década hay un tema que se conoce como la insuficiencia probatoria. Quiero sencillamente, como mensaje al doctor Ronald para reflexionar, él inició su discurso sin ninguna resistencia, que los hechos admitidos no requieren prueba. Sí, son tres: los hechos presumidos, los hechos admitidos y los hechos notorios. Entonces la pregunta es, para él, o de pronto se guarda silencio como el monitorio, si todos los hechos afirmados por el demandante son admitidos por el demandado, entonces ¿cuál es el cartabono del método para decir el estándar probatorio? Entonces aquí no hay ningún estándar probatorio. Segundo, partiendo de esa lógica de qué es proceso, qué son partes, qué es la decisión justa, qué es la elección correcta de los hechos y la norma sustancial, y los medios probatorios que se pueden excluir para verificar esos hechos, quiero simplemente completar ese tema. En el proceso van a ser objeto de prueba únicamente los hechos controvertidos, no más. Y para los hechos controvertidos se recurre a los principios de prueba, que estos sí son esenciales para todos los estudiantes, como principio de la utilidad de la prueba, para saber si la prueba es pertinente, si es conducente y si no es superflua, para que el juez pueda tomar una decisión y que la motive para que las partes puedan comprender si esa decisión es justa o no es justa. Muchas gracias. Bueno, con este nutrido debate, pues vamos a abrir el foro a las preguntas de los asistentes. Entonces, empezamos. 1, 2, 3. ¿Qué más? 3 ellos 2. 1, 2, 3. Santiago. Más que una crítica, más que una pregunta, perdón, es una crítica que no hago yo, sino es una crítica que tiene un trasfondo, un origen filosófico. Hace Voltaire en Diccionario Filosófico, y el capítulo es muy interesante porque se llama Verdad, y el subcapítulo se llama De los grados de verdad por lo que se busca a los acusados. Se tocó el tema de relaciones de probabilidad y verdad, lo que quiere decir que la verdad puede ser gradual. Dice lo siguiente: si comparecemos por hechos, es preciso que le conste a los jueces que son tan verdaderos como la pena a la que condenan al culpable, porque si no tienen, ponen por caso, más que 20 probabilidades contra él, estas 20 probabilidades no pueden equivaler a la certeza de su muerte. Es decir, si la pena no es, si la verdad es gradual, ¿por qué la pena no debe ser gradual? Es decir, se mataría en caso de la pena capital en 20% al que es condenado. En relación con la probabilidad de verdad se habló de la justificación o la sustentación de las sentencias. Yo tengo una pregunta
bastante abierta, muy extensa, que no puede llegar a ser objetiva, pero la planteé y es, no puede ser desde luego el lenguaje una herramienta legitimadora de la subjetividad del juez. Legitimadora de la subjetividad del juez, es decir, no se puede mediante el lenguaje tan maleable, tan extenso, legitimar una posición de un juez que desde luego puede ser subjetiva, bajo pelos o estándares de objetividad. Gracias. Santiago, ¿verdad? Sí. Santiago. A la primera afirmación no estoy de acuerdo, no con la primera afirmación, es decir, cito a Carneluti, la verdad es como el agua, pura y cristalina, o no es verdad. La verdad es simplemente sucedió A, B y C, sí. Si sucedió A y B y no C, ya no es verdadera toda la afirmación. Entonces, lo que es probable es el acercamiento a la verdad. Ahí está lo que estamos diciendo, la probabilidad. Y ahí sí que entra todo el debate en el que estamos. Hasta qué punto y cómo fundamentamos estos acercamientos a la verdad. Pero yo creo que tenemos que tener claro, podemos discutir filosóficamente el concepto de verdad, pero entendamos como entendamos la verdad, yo creo que ese, desde el punto de vista procesal, es el ideal al que debemos tender. Y aquí también debemos decir que hay otros factores, o formas importantes que hay que ponderar. Por ejemplo, no podemos llegar a la verdad de cualquier manera, vulnerando derechos fundamentales, en todo el tema de la prueba ilícita. Es decir, habrá límites a esa verdad, pero la verdad es lo que sucedió. Que podamos llegar a ello, pues absolutamente no. Con cierto acercamiento sería lo ideal. Con cierto acercamiento. Y aprovecho además para comentar algo que yo quiero fustigar a Rona. Tranquilo, te puedes hacer, no hay problema. Porque además Rona, la verdad es que estudia mucho en estos temas y lo fundamento. Pero me parece que alguna afirmación que has hecho me ha recordado un problema que hemos tenido en España y yo creo que en otros ordenamientos también, no estoy seguro del colombiano, pero a veces, porque hablabas de graduación de la pena, y en ese sentido ibas a hacer también, graduación de la pena en función de los estándares probatorios. Yo creo que el estándar probatorio de lo que se trata es, la pena es jurídica, la pena es aplicación de derecho a unos hechos probados, pero no podemos mezclar cosas, no podemos utilizar algo que es una consecuencia jurídica penal para variar el estándar probatorio. Me parece que no estamos haciendo trampas si hacemos eso. Es decir, el estándar, si los hechos están probados, sí o no. Si están probados, apliquemos la consecuencia jurídica. Pero eso ocurre a veces en casos muy sangrantes, muy llamativos, donde a veces tenemos una sola prueba, delitos sexuales, por ejemplo, cometidos en la intimidad. Hay una afirmación, tenemos a la víctima, solo la víctima que dice me ha tocado, me ha violado, etcétera, etcétera. No hay rastro ninguno, no ha habido examen pericial, no ha habido examen médico. Es la pura afirmación de la víctima. Rebajamos el estándar probatorio porque es un delito grave y porque la pena es grave. Yo ahí mi respuesta es no. Mi respuesta es yo creo que no. Y esa no es una respuesta original mía. El prefecto Andrés Ibáñez de Salamanca hace unos meses decía lo mismo. Yo comparto del todo. Yo creo que no podemos mezclar planos. Por tanto, esa graduabilidad con respecto a la consecuencia jurídica, respecto a si hemos logrado o no justificar los hechos, de alguna manera, me parece que no es lo que el sistema jurídico nos permite. Estamos mezclando planos. Bueno, primero que todo, buenas noches y pues la pregunta dirigida al maestro y al... Bueno, solamente un pequeño comentario.
comentario. Un pequeño comentario, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que el maestro Lorenzo dice, así que no voy a repetir las ideas, no tiene un tema de claridad. Cuando se ponía el tema de la justificación política de los estándares de prueba, esa justificación se discute al momento de la creación del estándar de prueba. Por eso es una discusión que Jordi Torres recomienda que se dé el legislador y que no la fije la Corte Suprema, porque es el legislador el que puede llegar a analizar las consecuencias de orden político, de política criminal incluso de un Estado, acerca de qué tanto estándar se requiere para efectos de emitir un museo aprobatorio una sentencia penal. Otra discusión ahí, que es tal vez más difícil, más interesante, es si la presunción de inocencia como garantía admite ese juego de fijación del estándar de prueba. Y esa pregunta la hago partiendo de la posibilidad del estándar, siendo optimista del estándar de prueba. Recuerdo una discusión que se dio entre la escuela de Alicante, todavía está viva, no está escrito, pero es un foro, la escuela de Alicante y la escuela de Jerónimo. La escuela de Alicante responde, dice, la presunción de inocencia no admite esa gradualidad. Es un derecho humano, es un derecho fundamental y por tal motivo sí se debe tratar de descubrir en qué consiste la presunción de inocencia a nivel de estándar de prueba, pero no se puede graduar. La escuela de Jerónimo le responde que la gradualidad de un derecho fundamental depende realmente de quien lo concretiza. Por tal motivo, lo concretiza el legislador. Bajo ese entendido, responde la escuela de Jerónimo si es posible una gradualidad. El debate es absolutamente rico. No me meto ahí, realmente no tengo mucho que decir, realmente escucho lo discuto. Pero bajo ese entendido, si se cumple el estándar de prueba, por supuesto, la pena es una consecuencia jurídica y no debería, ya se emitió el juicio aprobatorio y no debería afectar el monto de la pena. Son temas, y esa discusión es el que hace en el caso en concreto, que no es una discusión en abstracto política, sino de orden jurídico, del caso de la consecuencia jurídica del caso. Pero, para pues, el maestro Lorenzo y para el maestro Colmenares. Y es, bueno, excluyendo el hecho de que la sana crítica nos sirve para valorar los medios de prueba y que sí es controlable objetivamente sus criterios, la pregunta es la siguiente: en el proceso civil, la valoración de la hipótesis de la parte, ¿debemos dejarla libre de la subjetividad y la racionalidad del administrador de justicia o tenemos que tener unos criterios para valorar o para controlar intersubjetivamente esa decisión? Bien, gracias. Considero la respuesta sencilla partiendo de lo siguiente. En todo proceso judicial hay dos principios pilares: publicidad y contradicción. Hay un medio de prueba obligatorio que hace parte de la estructura, que es el interrogatorio de parte. Para el juez poder preguntar tiene que tener su propia hipótesis. Sin hipótesis no puede preguntar. Y las partes controlan la intervención del juez, así que la prueba queda de oficio a través de la contradicción como tal o a través de la misma objeción que puede hacer entre las partes. De manera que una cosa es el sistema de la sana crítica, que tiene que ver con la valoración de la prueba, otra es la interpretación que puede hacer de las pruebas y otra son las hipótesis que tienen que hacerse para las pruebas que es pertinente. Voy a hablar yo de la utilidad de la prueba. Si es pertinente lo que se le está preguntando, por ejemplo, en la investigación de la paternidad, y le pregunta que la casa tiene 2 hijos, pues algo investiguen en el proceso. Entonces, para otras las partes, que son los controlantes, en cuanto a los postulados de publicidad y contradicción, y que las preguntas no sean superfluas. Sí, yo comparto lo que decía Carlos Colmenares y añadiría algo que me parece importante, que Carlos también estoy seguro que sostiene, que es el tema de la motivación. Todo eso tiene que estar explicado, expuesto, esos razonamientos lógicos, y aquí también vale para los partidarios de los estándares probatorios, hay que justificar por qué se entiende esa decisión de por qué se entiende como esos pruebas. Y hay que justificarlo expresamente. El juez tiene que explicarlo a través de la motivación de la sentencia. Y ahí tenemos 2 excesos. Un exceso que me parece que es propio de algunos tribunales españoles, que es una motivación demasiado sucinta, que raya en el subjetivismo y en la irracionalidad, y algo que equivale a lo mismo, que son esas justificaciones que
que yo he visto en sentencias colombianas que son auténticos tratados y ocurre lo que ocurre en Internet. Es decir, si damos demasiada información no nos enteramos de nada. Eso tampoco es motivar bien. Esto parece que estamos en la ópera, en el Trovatore, que el tenor quiere dar el do de pecho. No, la sentencia no es el lugar adecuado para un do de pecho. Es el lugar adecuado para explicar breve, pero suficientemente, por qué se ha tomado esa decisión. ¿Por qué hay que justificarlo? Pues básicamente por dos razones. Primera y más. Ya ni rojo ni. Primera, para poder recurrir, para poder saber por qué razón podemos recurrir. Para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, dice que el testigo tal dijo tal cosa, y de ahí ha deducido el razonamiento, o ha aducido. ¿No? Ahí no utilizo técnicamente las palabras. ¿No? Ha considerado que la consecuencia, que el hecho había sucedido de tal manera. Y yo creo que ahí hay un fallo en la argumentación, pero está también la visión de que la visión coram populo, es decir, que la sociedad está viendo que se está administrando justicia de manera adecuada, que no se está ejercitando el poder judicial de manera arbitraria. Pues una contrapregunta. Y bueno, una de las conclusiones con las que llegamos con el profesor Ronald dentro de los temas de investigación este año que se trabajan en el sentido del derecho procesal es que el estándar de prueba nos podría dar un orden de motivación judicial. Es decir, que diferentes jueces el mismo caso, con las mismas pruebas, lo fallasen de igual manera. Si no tenemos ese orden de motivación judicial, ¿cómo podemos controlar que un juez, por ejemplo, acá del circuito Cúcuta o un juez del circuito Bogotá, falle igual el caso con las mismas pruebas y con los mismos hechos valorados ya en sala crítica? Pues separando los escenarios. Un escenario pasa a la crítica y otro escenario sería valorar si esa hipótesis fue suficiente o no fue suficiente pues, para el hecho en concreto. Gracias. Y pues lo paramos. Ustedes se dan cuenta, es optimista el estándar de prueba. Es un buen alumno. Me coloca como ejemplo lo que constituye nuestro territorio nacional con nuestra patria en cuanto tiene que ver con los jueces de la República, y es cuando uno comprende que en cada lugar hay un código o hay repúblicas independientes. Pero las comparaciones maravillosas, yo no puedo comparar a un juez de un pueblo donde se regresa el viento, que solo se conforman con un código además obsoleto y dinosaurio de jueces y conocimiento, con un juez, por ejemplo, de Antioquia, con postdoctorado, que epistemológicamente maneja no obstante el probatorio, pero sí argumentación jurídica y motiva bien la decisión. Gracias. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta para el optimista del estándar probatorio. Y es básicamente muy concreta. En un caso en el que se demanda la reparación por un daño sufrido en razón de una pérdida de oportunidad, ¿cuál sería el estándar probatorio que se aplica para que el juez logre la certeza o por lo menos la mínima certeza para ordenar la reparación y el reconocimiento de ese derecho? Perdón, cuando ahí no cabe la probabilidad. La pregunta es supremamente difícil porque es lo que se ha entendido en la doctrina de prueba, y es que me parece que es un sentido lógico la propia expresión, la prueba de derecho futuro, digamos, la pérdida de la oportunidad, que es básicamente que pues pueda emitir la reparación del daño sin que propiamente se haya generado el daño, pero hay una altísima expectativa de que la persona iba a alcanzar ese logro y pues consecuentemente puede reparar. Tiene una complejidad mayor, si se quiere. Ahora, la pregunta, la parte final de la pregunta, parece que debe discutirla. Yo pienso que incluso la prueba de ese hecho futuro es probabilidad, porque nadie sabe si realmente esa oportunidad la persona la iba a alcanzar. Quiero dar un ejemplo para todos. La universidad libre está estructurada a nivel de sueldo, pues a medida que uno va teniendo menos, pues su sueldo incrementa.
Actualmente, y lo hablo personalmente para que se entienda el fenómeno, yo no tengo sueldo básico, por decirlo de una forma. Pero en la medida que me gradué de la maestría, es probable, es posible que yo en cada un tiempo, a mi carrera administrativa, mi sueldo suba. Pero en este momento yo no tengo, pero hay una altísima expectativa de que yo tenga a cada un tiempo. Si hoy me sucede un daño y se lo puedo atribuir a alguien a nivel jurídico, ¿cuál es el estándar de prueba para que el juez pueda, en el momento de la reparación, no decir que me gano 100.000 pesos, sino que me gano 200? Primero, eso es probabilidad. Lo que pasa es una probabilidad mucho más compleja porque se hace referencia a un hecho futuro. Normalmente, en materia de hechos judiciales, hablamos de la probabilidad de lo sucedido antes, en el pasado. Ahora, si el estándar de prueba sirve para esto, creo que habría que tener dos estándares, ¿no? Sí, honestamente, la pregunta me va a dejar dormir esta noche. Porque el estándar de prueba está pensado para hechos pasados, no para esa misma partitura. No sé, la verdad no tengo una respuesta propia. Esa pregunta sí que me va a dejar reflexionando después de este foro. Bueno, yo quisiera hacer aquí un apunte y también una pregunta final. No pretendo, por supuesto, agredir más a Ronald de lo que la noche le han dado. Pero hoy está de cumpleaños. Bueno, ahorita le cantamos el cumpleaños. Pero hay algo que yo creo que Ronald lanzó y fue un anzuelo que varios picaron en el auditorio, y es que el anzuelo fue llamar estándares aspectos que son meramente argumentativos. Entonces, si le pusiera el apellido al estándar, es decir, estándar de argumentación, ya podría empezar a ser más discutible y zanjar esas diferencias que en apariencia tienen el profe Colmenares y Ronald, ¿sí? El profesor Colmenares, al final de su última intervención, señaló un aspecto clásico, y es que el juez de donde esté, sea donde el viento se devuelve, o el juez de Antioquia con postdoctorado, necesariamente tiene que entrar a argumentar dando las buenas razones por las cuales va a tomar esa decisión. Y ese tipo de argumentaciones responde a una concepción argumentativa. Llamar estándar nos lleva de una vez a una concepción métrica, y esa concepción métrica permite que el debate quizás se desvíe hacia otro lado. Por esa razón yo creo que el problema está más en un tema de vocablos y no en un tema de fondo, porque yo los considero que están pensando de manera semejante. Teniendo eso en cuenta, le pregunto, si zanjamos esa discusión del verbo o de las palabras, ¿habrán algunas diferencias reales entre lo que piensan? Bien, me parece el comentario absolutamente apropiado para la discusión inteligente. Lo primero es que podemos llamarlo como queramos. Tenemos que tomar una decisión como le llamamos para que podamos comunicarnos y crecer a nivel intelectual. Pero pongamos el nombre que queramos. Pero bien, sí hay una diferencia entre un estándar argumentativo y un estándar de prueba. ¿Por qué? El estándar argumentativo me entendía por fuerza de la doctrina, por fuerza, digamos, de la exposición académica que se ha hecho acerca de los pueblos argumentos. El estándar de prueba, como lo piensa la doctrina optimista, es una regla jurídica. No viene por fuerza de la aceptación de la humanidad. Viene por, claro, hay detrás de la regla jurídica seguramente hay buenas razones epistemológicas, pero el estándar de prueba, por ese nombre, es una regla jurídica, sea legal o sea aplicada por la jurisprudencia, que le indica al juzgador cuándo puede venir un enunciado probatorio. En cambio, la expresión estándar argumentativo me suena más bien como la fuerza de la calidad de cómo se debe argumentar. Hay una distinción. Si miramos, por ejemplo, repito, yo dije además de A6, el tiempo no va a aparecer cada uno de ellos, pero podemos decir el primer estándar es absolutamente distinto del estándar 6. Y ambos tienen estándares argumentativos, ambos no le quitan al juez el deber de motivar y de exponer su razón. Es cierto que ahí podemos hacer una decisión. Vale, pero fíjese que en ese primer estándar que usted dio, hay elemento inductivo y elemento abductivo. Eso es argumentación. En ese sentido, aislarse de eso y separarlo es decir que las pruebas, o sea, es que en algún momento sentí como si las pruebas hablaran por sí solas, como si detrás de ellas no hubiese un expositor que les da argumento y la calidad a los mismos. Bien, ninguno de los estándares quita argumentación, ninguno. El primer estándar tiene inducción y tiene abducción, y el sexto también lo tiene. Es que la forma de acreditar que se cumplieron es vía argumentación, no hay otra. Y por supuesto, las pruebas no van solas. Quien establece si esas pruebas son suficientes para que alcanzar el estándar de pruebas es el juzgador mediante motivación. Por eso, la expresión estándar argumentativo me suena más a eso, digamos, al libro de manera piensa, las recomendaciones.
El estándar de prueba me suena a una regla. Y si es verdad, la expresión estándar se puede confundir con algún médico. Y definitivamente quiero que quede claro que no es médico, no es un médico, es a nivel lógico inductivo. Bien, aprovechando la intervención del profesor Kenny, en 1980 fue publicado un libro de tenis de Colombia, interesante, sobre derecho probatorio de Luis Muñoz Sabaté. No era el primero en tratar el tema, los estándares siempre han existido en el mundo del derecho procesal, al cual pertenece el derecho probatorio. Y repito nuevamente, yo no conozco sino dos estándares: el de la duda razonable en materia penal y el de la probabilidad en los demás procesos, no existen otros. Para sintetizar qué es el proceso jurisdiccional, no se puede confundir con un expediente o con un cúmulo de papeles, no es el escenario donde es un pedazo de vida y donde concurren mínimo tres teorías: la teoría de la comunicación jurídica, que no puede estar ausente de ninguna manera, la teoría del proceso, la teoría de la relación jurídica, tres valores, que es la paz, la verdad y la justicia, que lo llama directamente es el juez. Por eso, hoy en día la doctrina casi es unánime que la verdad llega al proceso a través del mundo probatorio. Pero el juez no solamente debe decretar las pruebas, recaudarlas, interpretarlas, sino que tiene que valorarlas en conjunto y tiene que motivar la decisión, que era lo que hace ratos hablaba el profesor. Luego, en el proceso sí hay argumentación jurídica y es necesaria. Además, la motivación es la mejor explicación. Entonces, con todo respeto, yo no comparto, porque cada vez que yo hablo con Ronald, termino entendiendo lo que siempre he estudiado como valoración probatoria. Con esto, Yo estoy de acuerdo, a eso me refería, lo que me parece muy inteligentemente que ha dicho Kenny, a eso me refería con descubrir el Caribe. Es decir, me da la impresión de que estamos hablando de lo de siempre con nombres nuevos y añadimos, es verdad que añadimos un plus, es decir, que lo de siempre lo fijemos en la ley, pero luego nos encontramos con algo, nos encontraremos con algo que existe y que necesitan mucho más que ellos los juzgados lo conocen, es que la ley luego se va a aplicar de cada manera en cada juzgado, ¿no? Por mucho criterio de razonamiento que le demos, bueno, pues habrá jueces que estarán más atentos al razonamiento y habrá, bueno, en España pasa, no sé si en Colombia sospecho que también, que hay juzgados que no se enteran de las reformas legislativas y utilizan el código sin reformar, ¿no? Entonces tenemos esos problemas y por eso necesitamos los controles, ¿no? Es decir, damos toda la vuelta, vuelvo a lo mismo, damos toda la vuelta para llegar a lo que ya teníamos, a lo mejor más bonito, más original, y por lo menos nos entretiene, ¿no? Buenas noches. Quería hacer un comentario. Si bien es cierto, como mínimo, en un proceso, llegan dos verdades. La verdad del demandante y la verdad del demandado. Los dos están plenamente convencidos de que tienen la razón y de que están aportando la verdad. ¿Qué es lo que pasa realmente? El juez tiene que, mediante el razonamiento, buscar cuál de las dos verdades es cierta, y eso solamente se hace por medio del razonamiento y de la confrontación probatoria. Por lo tanto, citando a René Descartes, se busca en un proceso la verdad más depurada, o sea, la que tenga menos límite de error, y ese es el que va a triunfar, el que tenga la verdad más depurada. Por otro lado, con respecto a los estándares de prueba, siempre hemos hablado del teorema de Bayes. Michel Tarufo cita y explica el teorema de Bayes de forma numérica, pero desde el punto de vista numérico no tendría ninguna incidencia, pues realmente se necesita el razonamiento del juez y los argumentos para tomar una decisión, y dependiendo de esos argumentos que tengan menos límite de error es que se puede llegar a la verdad. Por último, entonces la verdad es el producto del razonamiento
del juez. Bueno, con eso damos por terminado la ronda de preguntas. Quisiera hacer primero un reconocimiento a esos tres grandes expositores de ese debate de calidad. Que fue como la ópera, increciendo. Cada vez se fueron afilando más los argumentos y la calidad de los temas que fueron a abordar y la complejidad también de los mismos. En los años que yo tengo de estar en la universidad no creo haber presenciado un debate de esa altura con el respeto y dentro de los márgenes de la academia. Entonces, tanto para ustedes y como para el auditorio, una felicitación y un aplauso, el doble de fuerte a Y por último, deseando un feliz cumpleaños al doctor Ronald Sanabria. ¡Que lleguen los regalos! Solamente decirles de todo corazón que no pudo haber terminado de una mejor manera. Bueno, todavía quedan unas horas, ¿no? Pero al menos casi terminado mi cumpleaños número 27. Les agradezco por el aplauso, por cantarlo. Me voy muy feliz de este evento. Bravo, bravo.